4:59 de la madrugada del 9 de marzo del 2023. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos todos en esta bella mañana. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy mis queridos hermanos y amigos? ¿Cómo amanecieron Edelmira, Alejandro, Gladys en Venezuela, Edelmira aquí en Ciénaga, a ver los de Ciénaga, Marle, Pastor Manuel, Marjuris, ¿cómo están? Yadira parece que no ha podido entrar porque no tiene internet desde ayer. Buenas noches, ¿si hay alguien por ahí o no? Buenos días. Bueno, buenos días, Dios los bendiga a todos. Eso. Gracias al Señor Cristo. Muy bien. Hola, buenos días. Bueno, pidiéndoles el favor que prendan las cámaras para poderlos ver, poder charlar con ustedes. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 23. Hoy es el tercer video del primer día del libro de Samuel. Hicimos 2 videos sobre el nicolaísmo, sobre la diferencia entre líderes y siervos. Dios quiere siervos, no quiere líderes. Bueno, seguimos entonces leyendo el capítulo. Recordemos rápidamente que David viene huyendo de Saúl. Saúl, el rey, ya está loco. El espíritu de Jehová se ha apartado de él. Tiene un espíritu inmundo que lo está atormentando. La musicoterapia no le sirvió y es más, al músico lo quiso matar 2 veces y lo empezó a perseguir. Ese músico es David, una persona que le servía a él. Para matarlo inventó de que se casara con la hija, ¿cierto? Y que los filisteos supieran que él iba a ser el próximo rey, o iba a ser, no el próximo, perdón, iba a ser un sucesor al trono, entonces lo iban a querer matar, pero David dijo, no, yo no me caso con ella. Después de eso vino y lo hace jefe de millares y lo manda cada rato a la guerra, pero Dios siempre lo está cuidando, lo está protegiendo. Bueno, ¿dónde están que no los veo? A ver, si ya se bañaron, ya se pusieron bonitos. Hola Gladys, gloria al Señor. Por ahí me dijo Alejo, a partir de mañana ya yo aparezco en uno y ella no. Vean pues, promesa, ¿dónde está el hombre que no lo veo? ¿Quién más va a prender la cámara, Pastor Manuel? Estamos con labores con mi hija. No, sí, ya eso es otra cosa. Bueno, hola Gladys, ¿y qué más? Bueno, recordando cómo, y me llamó ahorita la atención que estaba hojeando, cómo David está siendo perseguido, ¿no? Noten en el versículo, váyanse al capítulo 23 del primer libro de Samuel, ¿sí? Y le pregunta en el versículo 11, póngale cuidado, ¿no? Le pregunta, ¿sí? ¿Me entregarán los vecinos de Keila en su mano? Primer libro de Samuel 23, 11. Mire lo que sucede. Primer libro de Samuel 23, 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Esa respuesta es, a la última que le hizo es, que si Saúl va a venir a donde él está. Recordemos que la población de Keila estaba siendo atacada por los filisteos. Y David dijo, bueno, yo tengo 600 hombres, voy a libertar esa población. Pero Dios le dice, sí, Saúl va a descender a buscarte, te va a perseguir. Bueno, porque él había escuchado el chisme, ¿no?
Pero mírenle el versículo 12. ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y la respuesta, ¿cuál es? Sí, los van a entregar. Entonces David salió de ahí y se fue. Libertaron a Keila, ¿sí? Y se fueron para otro lado. Tampoco, ¿no? Uno manso, pero no menso. Eso dice Primera de Tolimenses. O sea, tampoco. Por allá Jesús dijo, astutos como serpientes, mansos como palomas y astutos como serpientes. Y me llamó la atención que la población que él liberta, esa misma población lo va a entregar. Interesante. Pero ahí no pasa la cosa. Otra vez vuelve y juega. Se encuentra con Jonathan, el hijo de Saúl, que ama a David, que es su amigo y que no lo va a traicionar, ¿sí? Versículo 18, hacen un pacto, ¿sí? Ya lo han hecho como 2 o 3 veces y volvieron a hacer el pacto de que usted no va a traicionarme. Y versículo 19, póngale cuidado. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl, no está escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto. Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en manos del rey. Impresionante. David estaba en un lugar y los chismosos iban y le decían al rey, pilas. Y aquí se me vino ahorita algo a la mente enseguida. Le soy sincero, desde ayer estoy en una locura aquí que el Señor dice, los griegos piden conocimiento y no milagros, y los hebreos, los israelitas piden milagros y los griegos conocimiento. Pero nuestro poder es locura para ellos no lo van a entender. Entonces se me dio una locura desde ayer, estoy todo el día ayer y hoy, antes de ayer, perdón, me inició, y ayer pensando, y es que se me vienen fórmulas a la cabeza. Entonces ayer estudiamos la fórmula para encontrar el reposo. Y recordé esta madrugada que habíamos tenido una fórmula de la prosperidad. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan la fórmula de la prosperidad? Que el Señor nos lo enseñó en Deuteronomio, si no estoy mal, capítulo ¿qué? ¿Alguien que me ayude? Aquí está, capítulo 7, versículo 12. Sí, entonces la fórmula de la prosperidad. Y se me vienen a la mente fórmula. ¿Qué significa fórmulas? O sea, ¿qué quiere decir fórmulas? Que es que el cristiano tiene que saber y entender que si uno es cristiano, va a pasar esto, punto, no se lo puede saltar. Si usted es cristiano y no pasa esto, no lo es, aunque parezca y se comporte como cristiano. Invito a todos ustedes, los que quieran, ir a Deuteronomio capítulo 7, ¿sí? Versículo 12, y coloque la fórmula. Es una sumatoria, que es Shema. ¿Alguno está escribiendo o no? ¿Si están escribiendo o no están escribiendo? Porque después, allá en Deuteronomio capítulo 7, alguien que lea el subtítulo, por favor. Deuteronomio 7, advertencia contra la idolatría de Canaán. El versículo 12, el subtítulo del versículo 12. Del 12, bendiciones de la obediencia. Entonces ahí, no sé, los que quieran escriban Shema, SH, Shema, más guardar, más obra, igual prosperidad. Entonces más tarde usted se lee todo ese texto. ¿Qué significa Shema? La palabra oír, prestar atención. Y mire que cuando estudiamos Deuteronomio capítulo 7, cuando estudiamos hace meses ese texto, ¿sabe qué aprendimos nosotros?
Muchos dicen que escuchar y oír es diferente, y hay una ambigüedad ahí, que escuchar es prestar atención, que oír no, pero la Biblia dice el que tiene oídos para oír, oiga, mire, y nos dimos cuenta que etimológicamente tienen el mismo significado. Prestar atención, cuando usted dice la Biblia, Shema, es póngame cuidado lo que le voy a decir. Y a ese póngame cuidado viene guardar. ¿Qué significa guardar? No es esconder allá bajo la gaveta, no. Memorice lo que le voy a decir. O sea, óigame, después memorícelo. Y la tercera parte, ¿cuál es? ¿Quién me lo dice? Obras. O sea, hágalo. ¿Se acuerda que por allá, entonces ahí donde ustedes le suman, en Santiago dice, no seáis oidores olvidadizos? Que es que hay gente que oye pero no ejecuta. Y no ejecuta porque no escuchó bien. Esas tres cosas traen bendición. Esas tres cosas traen bendición a la vida. Bueno, y así, entonces esta mañana yo me levanté pensando en fórmulas, ahorita me viene a la cabeza fórmulas bíblicas. Entonces, por ejemplo, aquí se me vino una fórmula, o no una fórmula, un factor de la fórmula, porque no tengo la fórmula todavía, pero uno de los factores. ¿Cuál? Si usted es cristiano oído, si usted es un verdadero cristiano, puede ir a la iglesia, puede dar diezmos y ofrendas, ¿sí? Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, Romanos 8 dice, no es de Dios. Ay, pero él hablaba tan bonito, no era de Dios. Porque anoche leíamos en Romanos 8 lo mismo de Gálatas capítulo 5, que los que piensan de la carne son de la carne. Los que se ocupan de la carne no son de Dios. Mientras los que se ocupan del Espíritu Santo, esos sí le pertenecen a Dios. Y dice por ahí un versículo, porque los que no tienen el Espíritu Santo no son de Dios. Entonces yo ya sé que si soy un cristiano de verdad, uno de los factores de esa sumatoria o de esa ecuación, porque puede llevar resta, división o multiplicación o suma, es el Espíritu Santo. Pero también le encontré otra fórmula. Otra fórmula no, otro factor, esa ecuación, que me debe dar resultado ser cristiano. ¿Cuál es? Ya se dieron cuenta que David estuvo en Keila, lo libertó. ¿Y qué hicieron los de Keila? ¿Con qué le pagaron? Ahora, David se está escondiendo en un lugar en Sif. Está en las peñas, en el monte escondido, y los mismos de Sif, ¿qué le hacen a David? Entonces ahí se me vino ese factor esta madrugada. Juan capítulo 15, vámonos para Juan capítulo 15. Si no tiene usted este factor, ojo, hace parte de la fórmula. Juan capítulo 15, versículo 18, a ver, ¿qué dice? Alguien que lo lea, por favor. 18 al 20, 18 en adelante. ¿Quién lo puede leer, por favor? Juan 18, capítulo 15, versículo 18. Ya lo tengo. Dale, por favor. El primero que lo encuentre, suéltelo si es tan amable. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me
me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido Hasta ahí. y les hubiera... Hasta ahí. Entonces, en esa ecuación, buscando la fórmula para ser un verdadero cristiano, ¿qué debo colocar yo? Lo mismo que le está pasando a David. ¿Qué le está sucediendo a David? ¿Quién me lo dice, por favor? Buenos días. A ver, pongámosle ánimo a esto. ¿Qué le está pasando a David? Está siendo perseguido, Está siendo aborrecido. aborrecido. Entonces, ese factor lo tengo que poner y debo entender que si yo soy cristiano de verdad, el mundo me tiene que aborrecer. Y ahí es donde yo me pongo a pensar en ese amor que hay hoy entre la iglesia cristiana y la política, y que están queriendo lanzar cristianos a la política y le dicen al mundo que voten por ellos. ¿Será que sí? Vámonos también a Lucas, capítulo 6, versículo 21. ¿Qué dice Lucas 6, 21? Entonces se me están viniendo a la mente cosas así como fórmulas, como diciendo, bueno, si yo soy un verdadero cristiano, ¿qué me tiene que pasar? Alejo, levantaste la mano allá, Gladys. Lucas 6, No. 22 en adelante. ¿Qué dice? 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. 23, por Gozaos favor. en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. No se me pierda de ahí. Nótese que dice primero bienaventurado. O sea, feliz, alegre, dichoso, contento, 3 veces feliz. Si usted, mi hermano, está buscando la fórmula de la felicidad, tiene que colocar eso, que tiene que ser perseguido. Bienaventurados seréis cuando os aborrezcan. ¿Y qué es lo que busca el mundo? El mundo busca la aceptación. ¿Qué buscan los jóvenes de hoy día? Que los acepten, que el combo los acepte. Pero el joven cristiano no busca ser aceptado. Y eso es lo irónico. Por eso es que estoy entendiendo y se me vienen, estoy armando fórmulas. Tal vez un día de estos imprimamos un libro con las fórmulas cristianas. Y de entrada un capítulo que diga la fórmula para ser feliz, otro que diga la fórmula para prosperar, otro que diga la fórmula para la cura de la depresión, el estrés, la ansiedad que estamos estudiando en la noche. No sé, vamos a hacer eso. Pero aquí estamos viendo que David está siendo bienaventurado. ¿Por qué? Porque cuando los hombres los aborrecen, los apartan de sí. Mire que David fue apartado de la presencia de Saúl. Le tocó irse a un monte. Los vituperen, los desechen, ¿sí? Gócese, no se entristezca. Alégrese. Tiene un galardón grande. O sea, David va a tener un galardón grande y nos vamos a dar cuenta que sí lo recibió. Nosotros en el cielo, David lo tuvo aquí. ¿Qué dice el versículo 26, hermana Gladiver? Póngale cuidado. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Impresionante. La gente quería congraciarse con el rey. Entonces la gente se iba de chismosos, de envidiosos, a contarle dónde estaban David. Hermano Manuel, levantó la mano.
Perdón, es para pedir la cita de Lucas que no me quedó muy claro. Lucas capítulo 6, versículos 22, 23 al 26. Que habla hasta de los ricos. Ay, los ricos, yo ya tengo todo y soy lo mejor. Sí, mijo, ya usted recibió el pago aquí. Los galardones en el cielo ya no son iguales para usted. Ese es otro tema, esa es otra fórmula que vamos a mirar después. Ustedes se dan cuenta que la Biblia, no sé, yo estoy así desde antes de ayer. Y les voy a ser muy sincero, he visto una fórmula en mi vida, no sé si será así, hay que analizarlo. Y es que cada vez que yo me enfermo, el Señor me muestra unas cosas en su palabra. Yo no sé, yo me enfermo, me pongo a leer, a estudiar y eso saco que hasta yo me quedo sorprendido. Ay, Señor, ya quisiera yo enfermarme todos los días. Y se me fue la voz, estuve mal de la voz. Entonces me puse a estudiar y el Señor derrama sabiduría y le da uno conocimiento. Entonces, bueno, Señor, no sé si sería una fórmula, pero ahorita estoy pensando eso. Si yo soy cristiano, ¿puedo seguir pecando? Yo creo que ahí comenzó todo para mí. Si yo soy cristiano, ¿puedo seguir en mi vida antigua? Nótese que ayer el pastor Manuel nos contaba que había un pastor que enseñaba que sí, que usted puede seguir pecando. Falta de doctrina. Mire que, por ejemplo, aquí hay hermanos que chocaron al inicio con esa enseñanza, pero cuando aprendieron qué era pecado, qué era la ley, entendieron que una cosa es el pecado y otra cosa son las obras de la carne que estamos estudiando en las noches. Otra cosa son los errores que cometemos, como un pleito, un celo, una ira, una contienda. Me hago comprender. Ahí vamos aprendiendo formulitas. Entonces, por allá anoten, si soy cristiano, ¿qué debe pasar? Y entre ellas, que el mundo te tiene que aborrecer. Porque los cristianos de hoy quieren seguir en la farándula. Los cristianos de hoy, los famosos, se convierten y quieren seguir viviendo de esa vida de aplausos que llevaban. Y nadie les muestra Lucas 9:23. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso está pasando con David. Mire que Lucas 6:26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. No, es que ese pastor Manuel es lo mejor del mundo. No, ese tipo sí es un pastor de verdad. Mire, téngale miedo a eso. ¿Qué esperan de nosotros? Mire, en la escuela no le hemos hecho mal a nadie y tenemos enemigos. Mire, tenemos enemigos bastantes, créanme. Y cada vez que hay hermanos que en intimidad, ¿no? Me dicen, hermano, pero usted no se pone a pensar qué es lo que está pasando con la escuela, que la gente esto, y yo me echo a reír. ¿Por qué? Porque dentro de la fórmula es que nos aborrezcan. Recuerda que Primera de Juan capítulo 2 dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, y salieron de nosotros para que se manifestasen quienes son de nosotros. Hay otro versículo por allá que Pablo dice: es necesario que dentro de ustedes haya disensiones para que se conozca quién es el verdadero cristiano. Y es que, perdóneme la expresión, en una volada de piedra, no lanzar piedras, si ustedes saben que los colombianos decimos volada de piedra, es cuando le salta al mal genio, ahí se conoce el cristiano. Entonces, cuando un hermano cristiano se agarra con otro, tienen una diferencia, yo me quedo mirando a ver qué va a suceder. Y es que el verdadero cristiano se queda, sigue caminando, perdona, sigue reconciliándose. En cambio, el falso cristiano, me voy a buscar una iglesia que me acepte y que me guste. Cuando la verdad sea dicha, todas las congregaciones tienen sus problemas. Eso no quiere decir que usted se tenga que ir. Pero yo estoy asistiendo a la escuela. Sí, aprenda
y lo que usted aprende, llévelo allá. ¿Y qué dice Lucas 6:26? Si no lo aman y si no lo aceptan, usted es un verdadero cristiano. Pero si a usted no lo aborrecen, sino que viene y dice, bravo, dude, porque el mundo ama a los falsos profetas. Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos 3 años y somos tan poquitos? Que la gente piensa que por llevar 3 años y ser de verdad, debíamos ser ya 100. No, no es cierto. Sáquese eso de la cabeza. La cantidad de personas no es directamente proporcional a la calidad del cristiano. Imagínese, a la hora de la muerte, ¿cuántos siguieron a Jesús? Alimentaba a 5,000. A llamarle hace cero, sí. Alimentó a 5,000. Después volvió a alimentar como a 3,000, si no estoy mal. ¿Cuánta gente no sanó? ¿Dónde estaba Lázaro que lo resucitó? ¿Dónde estaba María, la hermana de Lázaro, Marta? ¿Dónde estaban? Y él le tocó solo. Nadie salió a pelear por él. Así que, hermanos, tranquilos. Si Pablo escribe, no me acuerdo dónde escribe, en mi primera defensa ninguno me acompañó. Creo que le escribe eso a Timoteo, si no estoy mal. Me dejaron todos solos. Y aquí hay muchos que se sienten solos y no entienden que eso hace parte de la vida cristiana. Hay momentos donde te vas a encontrar solo para que únicamente el Señor te pueda ayudar. Sigamos allá con David. Entonces ya miramos eso, ¿no? Se va cumpliendo. Imagínense, los de Keila lo echan al agua. Ahora los de Ziph lo echan al agua. Y el rey los bendice, ¿no? Benditos seáis vosotros, el versículo 21. Mire que el rey Saúl, Dios se apartó y el rey Saúl habla como si fuera cristiano. Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Y pues ahora aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Claro, se le ha volado más de 3 veces ya. Hasta Saúl estaba de mal genio con su hijo, porque Saúl ya sabía que su hijo prefería a David que a él. ¿Se acuerdan allá las 2 noches de fiesta que no fue David a comer con Saúl? Y el segundo día le pregunta, ¿qué pasa que David no está aquí? Y después regaña a Jonathan y le dice, ¿acaso yo no sé que te has confabulado con él? No sea tonto, ¿no ve que él le puede quitar a usted el trono? Y Saúl no sabía que su hijo no le importaba el trono. Su hijo ya sabía que el rey verdadero era David, era el ungido. Interesante eso. Interesante ver a un hombre que no tiene el Espíritu de Jehová hablando como si de verdad fuera un creyente. Versículo 23. Mire la diferencia de un líder a un siervo de Dios. Versículo 22. ¿Sí? Asegúrense, vaya, busquen el lugar, miren a ver dónde está. Versículo 23, observad, informaos, miren los verbos, observen, infórmense, o sea, vaya, hagan el trabajo y me lo entregan en bandeja de plata. Esa es la diferencia de un líder a un siervo. Los líderes mandan. Yo conozco gente, bueno, estoy aprendiendo a dejar de ser despectivo, pero yo conozco gente que lleva la vida como un control de televisor. Y entonces ponen al uno a hacer, al otro a hacer, y explotan a la gente.
y ellos se enriquecen y ponen a hacer, ellos no hacen. Y todo el mundo hace y ellos se vuelven ricos y a los otros les pagan una miseria y se creen grandes y poderosos. ¿Usted conoce gente así? Que vive con un control en la mano. Vaya, haga, vaya, haga, vaya, haga. Hermano, que trapee. Hermano, que vaya. Ese es Saúl. Saúl, en lugar de decir, ¿dónde está el Sif? Camina el ejército, vámonos. No, él está en su palacio delicioso. Y pone a hacer el trabajo de los de Sif. ¿Se da cuenta? Sí. Observad pues, informaos de todos los escondidos donde se oculta, y volved a mí con información segura. Y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Versículo 24. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Interesante, ¿no? David no se queda quieto. Mire, hay un versículo aquí, versículo 14. Miren el versículo 14 y lean desde el punto y coma en adelante. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. En ese versículo vamos a colocar aquí, déjenme buscar la concordancia, vamos a colocarle ahí un versículo. Ustedes lo tienen escrito, yo no, pero debería estar ahí. Creo que un día lo hablamos. Proverbios 3:26, ahí debe estar escrito. Déjenme busco acá. Proverbios 3:26, debe estar escrito ahí. ¿Alguien que lea Proverbios 3:26, por favor? O yo lo voy a leer mientras ustedes escriben. Recordemos que aquí en la escuela afilamos la espada. ¿Cómo así, David? Aquí nosotros vamos relacionando. ¿Tres qué? 26. Vamos relacionando versículos con versículos. Dice, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. ¿Quién es el que está cuidando a David? No es David, es Dios el que lo protege. Interesante, no deja que David caiga en manos de Saúl, no lo permite. Sigamos leyendo entonces primero de Samuel, capítulo 23. ¿Listo? Versículo 24. Y ellos se fueron, se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl, pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. ¿Ustedes conocen el juego del gato y el ratón? ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Cómo es que dice? Hay una canción, una retajila, gato, gato, ladrón, algo así, no me acuerdo. ¿Alguien se lo sabe? Ratón, no me acuerdo bien. Bueno, versículo 25. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David y descendió a la peña. Y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Yo quiero que ustedes vean algo. En este capítulo hemos visto que él está en un desierto, que él está en una peña, que él está en el bosque, él sabe esconderse. Y hay algo que todos los ejércitos y los historiadores del mundo hablan de Israel. Israel es un país que sabe pelear. Me gustaría que ustedes vieran documentales de las guerras de Israel con los árabes. Y se han unido naciones enteras, 6, 7, 10 naciones, a destruir a Israel. Y no han podido. ¿Por qué? Porque Israel, desde muy temprano en su historia, aprendió estrategias. Y David está haciendo eso. David sabe moverse contra el enemigo. Está en la peña, está en el desierto. Me llama aquí la atención porque está en una peña. Porque en una peña, dice que aquí que descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. ¿Por qué un desierto? Por ejemplo, ¿por qué un desierto? Porque usted pone un vigilante
y a kilómetros se da cuenta cuando el enemigo venga. ¿Por qué una peña? Porque en una peña no le sirven a usted 2000 hombres. En una peña va caminando uno tras otro y usted puede agarrarse contra 2000 y va matando de a uno en uno. ¿Se acuerdan lo que hizo Jonatán allá arriba? Y eso es lo que necesitamos aprender nosotros, a movernos en todo lugar. Recuerdan que Pablo dice, en todo he sido educado, tanto en la prosperidad, en la abundancia, como en la escasez. En todo he sido formado. Pablo sabe moverse en todo. Hay muchos de nosotros que no sabemos movernos. Hay muchos que no sabemos movernos en la prosperidad. Llega la prosperidad y nos comemos todo. Aceptémoslo. Yo lo acepto. Y me ha tocado a través de mi enfermedad aprender eso. Cuando llegó la enfermedad, una de las cosas, y antecitos, Dios me decía, el problema contigo es que llevas 20, 30 años de tu vida comiendo el doble y el triple de lo que tienes que comer. Si tú no hubieras comido tanto, esa plática la hubieras guardado. Y es cierto. ¿Me hago entender? Y uno se pone a mirar y dice, claro, todos los almuerzos, una pierna pernil con papa, yuca, tajada, ensalada, arroz, una sopa de pescado y 2 jugos. Y me pongo a... sí, claro. Me hubiese podido comer una papita, un arroz, una ensalada, una sola presa y me hubiese ahorrado la mitad. Y ahí fue donde el Señor me dijo, dejas de comer en el restaurante, te pones a cocinar. Sí, Señor. Hay que ir aprendiendo a moverse en todo. ¿Cuántos de nosotros no estamos administrando bien? Como no estamos no estamos haciendo bien las cosas. Por ahora les digo fórmulas. Estoy haciendo fórmula. Fórmula de prosperidad. Administrar bien. Ese factor no se nos puede ir. Si usted hace una fórmula de la prosperidad y no está el factor administrar bien, usted no va a enriquecerse. Entonces Pablo dice eso, y me llama la atención que David se va moviendo, ¿no? Yo he por ahí escuchado y he leído, ¿cuántos de ustedes han leído el libro? Hay un libro de estrategia militar de un chino, Xin Shu, algo así, no me acuerdo cómo se llama, el arte de la guerra, sobre el arte de la guerra, y él dice, conoce a tu enemigo y no perderás una guerra, no perderás una batalla, conoce al enemigo. Hay que aprender cómo se mueve el enemigo. Por ejemplo, bueno, yo pensé que iba a hablar este tema en la noche, pero lo voy a hablar acá. El diablo anda como león, ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 5. Váyanse para Primera de Pedro, capítulo 5. El diablo anda... León rugiente, dice Gladys. Sí, aquí es versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pero ¿qué dice el versículo? Es que mire, la gente, a mí me, por eso en la escuela hemos aprendido que no leemos un versículo, leemos varios. ¿Qué dice el 7? Echando toda vuestra, el tema de la noche, la ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pero si usted no echa la ansiedad sobre él y sigue estresado, ansioso, pues se lo va a comer el diablo. Versículo 9, resistid firmes en la fe, sabiendo que lo que usted está viviendo, otros hermanos en el mundo también. Entonces el ataque que yo tengo no soy yo solo. No, mijo, es que eso hace parte de la fórmula de ser cristiano. 1, aborrecido. 2, perseguido.
Y el cristiano que no es, el cristiano falso, enseguida dice, pero ¿por qué si yo me porto bien? ¿Pero por qué me pasan esto? Dios no existe. Ahí termina el ateo. El ateo es ateo porque Dios no le obedeció. Uy, esa estuvo buena. El ateo es ateo porque el día en que buscó a Dios y Dios no le hizo el milagro, entonces se volvió ateo porque el ateo piensa, cree que Dios tiene que hacerle caso a él. ¿Se dan cuenta? Vale, cuidado. David se sabe mover. Volvamos a primer libro de Samuel. Se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto. Saúl está persiguiendo. Corre, corre, ratón. No sé qué, gato ladrón. ¿Cómo es que dice? ¿Alguien se lo sabe o no? ¿Sí se lo saben o no? Corre, corre, gato. No, corre, corre. Yo no. Ay, mi mamá se lo sabe. Yo no. Corre, corre, gato ladrón. O gato. Ay, no me acuerdo. Corre, corre, ratón. No sé qué, gato ladrón. Bueno, 26. Si quiere, anoten ahí, gato y el ratón. ¿Para qué? Para que un día de estos, que ustedes hablen de persecución, que ustedes hablen de aborrecimiento, se sepan esta historia y hablen de David, cómo Saúl lo perseguía. Versículo 26. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Interesante. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Sela Hamalekot. ¿Qué significa Sema Halalekot? No, aquí no tengo. Sema Halalekot significa peña de las divisiones. Aquí dice. Entonces David subió de allí y habitó en lugares de los fuertes de Engadi. ¿Qué sucedió? ¿Ya se dieron cuenta qué sucedió? David, perdónenme la expresión, lo tienen ya que lo van a agarrar. ¿Y qué sucedió? Le tocó al rey dejar de perseguir a David y devolverse. ¿Por qué? Se le metieron los filisteos. Mire, esa historia, esto que estamos hablando, sucedió muchas veces. Con varios personajes que ya tienen agarrado al siervo de Dios, ya lo van a matar y de repente le toca devolverse porque lo están atacando por otro lado. Una historia verídica. ¿Qué se me hizo Manuel? Se me fue, no veo ninguno. Allá está Marle, le veo la cabecita. Una historia verídica. Ah, Ramoncho, bien. Marelvis, no, Marelvis está ocupada, ya va a salir con el niño. Ojo, Israel. Podríamos divertirnos viendo casos de Israel. Por ejemplo, a Israel, año 1945, por ahí, 44, Segunda Guerra Mundial, a Israel la están desapareciendo. Al señor Adolfo Hitler se le dio por hacer una operación llamada final, ¿cómo es que llama? Solución final. La solución final, así le llamó. ¿Y cuál era la solución final? Exterminar a los judíos. Entonces hizo campos de concentración donde metía a judíos por montones. Al principio, pues les daban bala. Entonces han encontrado fosas donde hay cadáveres de 100, 200, 300 judíos. El problema es que matar tanta gente y después taparla, eso es mucho. Entonces hay que inventarse una manera de exterminio masiva. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer cámaras de gases, ¿cierto? Y cogían a los judíos y los metían en cámaras de gases, pero el problema es que después, ¿qué hacemos con esos cuerpos?
Entonces, incinerarlos, ¿sí? Entonces, a meterlos cada uno y a prenderle fuego. Mire, matar gente, eso es difícil, porque eso va en contra de la naturaleza. Y eso le llamó Hitler la solución final. Para los que no saben, Hitler tiene un odio contra los judíos, porque los judíos eran los dueños de Alemania y mantenían pobre a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, sacándole dinero a punta de intereses, porque los judíos son dueños de bancos, dueños de grandes empresas y son bastante usureros. Entonces Hitler le cogió rabia, y además de eso Hitler es seguidor de Martín Lutero, de ese que dice que reformador, que no reformó nada. Entonces Martín Lutero en sus escritos, en sus libros, dice que a los judíos hay que matarlos, exterminarlos, hay que acabar con sus sinagogas. Por ahí hay un libro, aquí está, quiero mostrarlo, permítame mostrarlo, déjenme buscarlo. Hay un libro que se llama sobre los judíos y sus mentiras. A ver, ¿dónde está? Aquí está, se los voy a mostrar. Entonces Hitler, para los que no saben, Martín Lutero no es cristiano. Mire que hay iglesias cristianas luteranas, y los cristianos de hoy en las iglesias dicen hay que seguir a Martín Lutero, y le tienen hasta el día de Martín Lutero, el 31 de octubre, el día de la Reforma. Eso no es cierto. Leiga para que se instruya, dicen por ahí. Lea para que se instruya. Mucha atención. Mire lo que dice este libro, que lo escribió Martín Lutero en el año 1543. Entonces este libro comienza: ya me he convencido de no escribir más sobre los judíos o en contra de ellos. Pero desde que me enteré que aquellos, y mire cómo lo llama a los judíos, miserables y malditos, ya enseguida me di cuenta que no es cristiano. ¿Por qué? Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, es la promesa para Abraham y su descendencia. Por allá hubo uno llamado Hugo Chávez que maldijo a los judíos y dijo que los maldecía desde sus entrañas, y al otro año desde las entrañas empezó a morirse. En 2 años murió de 4 cánceres. Cáncer de próstata, de colon, de pelvis y de hígado. Se murió desde las entrañas. Martín Lutero no es cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano ama a su prójimo. El cristiano ama lo que Dios ama, y Dios ama a Israel. Nosotros amamos a Israel y oramos porque Dios restaure a Israel, solo que sabemos que lo va a restaurar con los 144,000 nomás. Sigamos leyendo, póngale cuidado. ¿Qué dice? Entonces comienza a hablar de que son los miserables y malditos, ¿no? Comience por ahí. Unos párrafos más adelante dice: esta es mi respuesta a ti y a él. No es mi propósito pelearme con los judíos o aprender de ellos como ellos interpretan o entienden las escrituras. Yo ya sé todo eso muy bien. O sea, el tipo se cree, tiene un orgullo. Mucho menos me propongo convertir a los judíos, porque eso es imposible. ¿Cómo? Mira lo que dice Martín Lutero: yo no necesito aprender de los judíos. Perdón, ¿y quién es el Mesías? ¿De dónde nació el Mesías? ¿De qué tribu? No es judío. Y que los judíos no se pueden convertir. O sea, me está diciendo que los judíos ya están condenados. Perdón, aquí entre nos, cuando habla de judíos, en esa época encerraban a todo Israel en judíos. Entonces cualquier israelita era un judío. ¿Quién fue Pablo? ¿Quién fue Pedro? ¿No hay que aprender de ellos?
No hay que aprender de Santiago, de Juan. Entonces usted me está diciendo, ¿no son judíos? ¿No vienen de Israel? Pablo dice, yo soy descendiente de Benjamín, una tribu de Israel. Entonces no diga eso. El que hable de esa manera no es cristiano. ¿Quieren más datos? Póngale cuidado. Mire hasta dónde llega la gente a aborrecer. Presten atención. Perdón, ¿cómo es que se llama el libro? El libro se llama Sobre los judíos y sus mentiras, escrito por Martín Lutero en el año 1543. Entonces me voy aquí, a ver, este es el capítulo, me voy para el 11, que me quedé asustado en el 11. Mire lo que dice el 11, póngale cuidado. El 11 dice, en el capítulo 11, dice, segundo párrafo, da 9 recomendaciones de qué hacer con los judíos. Primera recomendación: debemos prender fuego a sus sinagogas, escuelas y enterrar y tapar con suciedad todo lo que no prendamos fuego para que ningún hombre vuelva a ver de ellos piedra o ceniza. ¿Ya se están dando cuenta de dónde Hitler se inspira en acabar con los judíos? Esto ha de hacerse en honor a nuestro Señor. ¿Cómo así? Pues está mandando a matar al pueblo del mismo Señor Jesús. Y a la cristiandad. ¿No ve que él es católico? Martín Lutero nunca dejó de ser un sacerdote católico y de adorar a la Virgen María, por si no lo sabían. Él inventó uno de los cantos a María más hermosos. Eso tiene un nombre, ¿no? Juliet. ¿Dónde anda Juliet? Ah, está en Facebook. ¿Cómo es que se llama ese canto a María que cantan tanto en la iglesia? Que lo inventó Martín Lutero. De modo que Dios vea que nosotros somos cristianos y que no aprobamos ni toleramos a sabiendas tales mentiras, maldiciones y blasfemias a su hija, a sus cristianos. Pues Dios no perdonará todo lo que toleramos en el pasado. Perdón, Dios perdonará todo lo que toleramos en el pasado sin saberlo, de lo cual yo mismo no estaba al tanto. Pero si ahora que estamos al tanto protegiéramos a los judíos, una casa levantada justo enfrente de nuestras propias narices, en la que mienten sobre Cristo y sobre nosotros, en la que nos blasfeman, maldicen, vilipendian y difaman, como lo vimos más arriba, sería como estar haciéndonos a nosotros mismos todo esto e incluso cosas peores. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, en esto conocemos a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. ¿En qué? En que los hijos de Dios aman a sus hermanos. Yo ahí no veo amor. El versículo 15 de primera de Juan capítulo 3 dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Este está aborreciendo a los judíos. Entonces, ¿qué está hablando? Y usted puede leerse ese libro y va a encontrar 9 soluciones. Por eso Hitler le llamó la solución final. ¿Por qué? Porque dice, en segundo lugar, aconsejo que sus casas sean arrasadas y destruidas, que se le ponga fin a sus sinagogas. En tercer lugar, que sus libros y plegarias escritos talmúdicos, por medio de los cuales se enseña la idolatría, la mentira, maldición y blasfemia, les sean quitados. En cuarto lugar, aconsejo que ahora en adelante se les prohíba a los rabinos enseñar. Ellos son un dolor de cabeza. En quinto lugar, que no se les proteja en las carreteras, que dejen que los maten y los asalten. En sexto lugar, aconsejo que se les prohíba el prestar dinero, la usura, y se les quite todo dinero y las riquezas, plata y oro, ¿sí? Y sea todo esto guardado en un lugar seguro, o sea, expropiación. ¿Sí? Y usted logra ver un poco de... Séptimo lugar, recomiendo poner un mayal o una hacha o una azada o una pala o una rueca o un uso en las manos de los judíos, o sea, póngalos en trabajos forzados. Y bueno, dejemos hasta ahí, que necesitamos ir cerrando. Si alguno osa decirme, usted está mintiendo. Hitler no se inspiró en Martín Lutero, y los dos son alemanes, sí se inspiró. Primero les voy a mostrar la placa que Martín Lutero hizo, o de Martín Lutero. Aquí está, mírenlo. Permítame mostrárselo.
aquí una placa que se encuentra, un tributo alemán. No estoy compartiendo, ¿no? Aquí está. Miren esto. Esto es antiquísimo, de la época de Martín Lutero. Mira acá. Tribunal alemán, esto está en Alemania, rechaza retirar estatua antisemita en una iglesia donde predicaba Martín Lutero. Aquí hay un cerdo donde un judío le está lamiendo el trasero y otros judíos se están lamiendo sus partes íntimas. ¿Sí lo ven? Ahí está. No sé si lo logren ver. Eso todavía existe. Esta estatua fue un insulto a los judíos. Y usted puede leer, ¿sí? Alemania, Tribunal Superior dictamina que escultura medieval antisemita puede permanecer todavía ahí, o sea, ¿sí? Mire esta carta, esto que escribió Martín Lutero, que tiene al cerdo también mirando, ya pero en la posición inversa, pero es el mismo dibujo. ¿Y eso qué tiene que ver con Hitler? Pues que Hitler, en honor a Martín Lutero, el día del nacimiento de Martín Lutero es donde da inicio a la operación Solución Final y se le conoce como la noche de los cristales rotos. ¿Han escuchado hablar eso? Mire, me gustaría que por favor todos ustedes, en lugar de poner una novela, vayan a ver documentales. Noche de los cristales rotos. Déjenme buscarlo. Cristales rotos. Ahí ustedes pueden ver. Hay hasta películas de eso. Noche de los cristales rotos. ¿Sí? El brutal ataque ordenado por Hitler. Y esta noche de los cristales rotos, ¿sí? Protestas antisemitas, ¿sí? La noche de los cristales rotos, 80 años más tarde. El 1 de noviembre de 1938. El 1 de noviembre de 1938, más de 1.400 casas o negocios fueron destruidas. Se le conoce como la noche de los cristales rotos, en referencia a los destrozos masivos de los comercios judíos en Alemania y Austria. Al menos 91 judíos murieron esa noche y más de 25.000 fueron deportados a campos de concentración. En diferentes reportajes muestra el odio que Europa le tiene hasta el día de hoy a los judíos, ¿sí? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque eso fue en honor al natalicio de Martín Lutero, lo hizo, ¿sí? Esa noche de los cristales rotos cuenta la historia que los judíos tenían que esconderse porque los alemanes iban entrando negocio por negocio, casa por casa, sacando judíos y mandándolos a campos de concentración. Si ustedes creen que a Jesucristo lo mataron los mismos que él sanó, esos mismos que aplaudían, una semana después lo mataron. Esos mismos que él alimentó, después lo mataron. Y al pueblo judío los persiguen hasta hoy. Prepárense que eso van a hacer con nosotros pronto, porque ya están difamando el evangelio y ya van a empezar a hacer leyes. ¿Cuándo es la reunión? Por ahí hay una reunión que viene una ministra, viene alguien del gobierno a hablar aquí a Ciénaga con las iglesias para la nueva ley que va a haber, que ustedes se van a dar cuenta que esas leyes van a ir apretando. Y no hace falta el pastor incauto que se va a unir a eso. Entonces vienen a qué? A que usted tiene que ir, ¿cómo se llama eso? Cuando usted tiene que decir cuánto gana. Se me olvidó el nombre. Declarar. Debe hacer declaración de renta, debe empezar, y van a empezar a amarrar. Y el día en que el progresismo le ale la cuerda y empezar a ahogar a los cristianos, no se nos olvide, regocíjense, alegraos. Cuando empieza la persecución, gloria a Dios, ya viene el Señor, ya mínimo quedan 7 años, mínimo, máximo, 7 años, ya viene el Señor.
pronto, cuando comience la tribulación, la gran tribulación, y veamos al anticristo, porque Pablo dice que lo vamos a ver, se va a manifestar, ya el Señor nos va a salvar. Pero con ese cuento de que no, tranquilo, que eso no va a pasar nada malo. Dios tiene grandes cosas para ti. ¿Sabe qué dice Pablo a Timoteo? Huya. Así le dice en 1 Timoteo capítulo 6. Huya. Usted está en una iglesia de esas. Huya, hermano. ¿Por qué? Porque no le están educando en la verdad. Huya. ¿Sí? 1 Timoteo 6. Sí. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo? Ya les voy a decir el versículo. 1 Timoteo 6 versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y subráyelo, póngale color fuerte. ¿Qué dice? Apártate de los tales, váyase de ahí. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de ¿qué? Y eso es lo que enseñamos aquí, a vivir contentos sin importar la enfermedad, la pobreza, el dolor. ¿Sí? Ese es el rey David. El rey David, mire, ya Saúl lo tiene, ya lo puso en estrecho. Pero como ahí dice claro el texto, de que Dios no lo dejaba coger, de que lo libraba de quedar preso, dice Proverbios, pues entonces le mandó a los filisteos para que se le metieran al rancho a Saúl, y Saúl le tocó dejar a David. Si alguno de ustedes está siendo perseguido, tranquilo, tranquilo, confía en el Señor. Dios les bendiga a los que están en